Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia clave sobre cómo una sociedad recién formada enfrentó su primera gran prueba. Y lo más interesante es que esta prueba no vino de un enemigo externo, sino desde adentro. Es una historia de ideas, de poder y de los límites, a veces tan frágiles, que protegen la libertad. Este es el plan. Primero, veremos el ascenso de un líder carismático. Después, cómo un simple debate de ideas termina en un crimen. Y al final, vamos a analizar algo fascinante: cómo una idea peligrosa puede sobrevivir incluso a su propio creador. Muy bien, empecemos por el principio. Para entender de verdad la crisis que se estaba gestando, hay que ponerse en contexto. Esta no era una sociedad cualquiera, estancada en el tiempo. No, para nada. Acababan de hacer un cambio radical, casi revolucionario en su forma de gobierno. O sea, imaginen el cambio. Acababan de dejar atrás toda una era de reyes para adoptar un sistema de jueces, algo muy parecido a una república. Este nuevo gobierno, basado en la ley y en la elección del pueblo, era joven, pintaba muy bien, pero, como veremos, era increíblemente vulnerable a los problemas internos. Y justo en este momento tan delicado de transición, aparece el protagonista de nuestro conflicto, un tipo llamado Nehor, con un carisma arrollador que empieza a predicar una ideología, digamos que tan atractiva como peligrosa, una que iba a chocar de frente con los cimientos de esta nueva sociedad. Miren, el contraste no podría ser más claro. Por un lado, la creencia establecida, una fe que se basaba en la disciplina, en el arrepentimiento y en líderes que servían sin esperar nada a cambio. Y por el otro lado, el mensaje de Nehor, que ofrecía una versión mucho más cómoda y sobre todo mucho más rentable de la religión. ¿Y por qué pegó tanto su mensaje? Bueno, es simple, porque eliminaba toda la parte difícil de la fe. Prometía que todos se iban a salvar, hicieran lo que hicieran, sin necesidad de cambiar. Y encima, convertía el ser líder religioso en un camino directo a la fama y al dinero, o sea, una oferta irresistible para muchísima gente. Pero claro, las ideas casi nunca se quedan solo en el aire, en lo filosófico. Tarde o temprano bajan a la realidad. Y la tensión que se había acumulado entre estas dos formas de ver el mundo estaba a punto de explotar, pasando de ser un debate a un acto de violencia, con consecuencias fatales. Quien se lo opone a Nehor no es un desconocido cualquiera. Es Gedeón, un hombre ya de edad, pero muy respetado, conocido por su integridad y su valor. De hecho, ya era un héroe popular por haberse enfrentado a un rey tirano en el pasado. Era, en esencia, todo lo contrario a Nehor. Y la confrontación fue tan rápida como terrible. Gedeón, el viejo héroe, usó la lógica, la pura razón, para desarmar los argumentos de Nehor. Pero cuando a Nehor se le acabaron las palabras, recurrió a la violencia. Como no pudo ganar el debate, respondió con la espada y asesinó a Gedeón. Así de simple y brutal. Y aquí está el punto clave de todo esto. No fue solo un asesinato. Fue el primer homicidio por motivos religiosos bajo el nuevo sistema de gobierno. De repente, todo el proyecto de una sociedad basada en leyes se encontraba en una prueba de fuego. Esto nos lleva de cabeza al momento decisivo, al clímax legal de esta historia. El juicio de Nehor ante el juez superior, un hombre llamado Alma. La forma en que él manejara este caso iba a definir el futuro de la justicia y la libertad en toda la nación. La sentencia de Alma se convirtió en una piedra angular para su pueblo. Trazó una línea fundamental clarísima en la arena. Una cosa es la libertad de creer incluso en ideas que puedan parecer falsas o dañinas, y otra muy, muy distinta es usar esas creencias para justificar la violencia. Con esta decisión, Alma estableció un precedente legal importantísimo. El juicio no fue por herejía, fue por asesinato. La ley, entonces, protegería la libertad de pensar lo que uno quiera, pero jamás la libertad de hacerle daño a otros. Fue un momento clave para el equilibrio entre libertad y orden. Pero aquí la historia da un giro. No termina con la ejecución de Nehor, porque aunque el hombre fue castigado por su crimen, su movimiento, esa mezcla peligrosa de religión, orgullo y ambición, ya había echado raíces demasiado profundas. ¡Qué ironía!, ¿no? Antes de morir, el propio Nehor admitió que estaba equivocado. Tuvo lo que el texto llama una muerte infame. Pero esta confesión de último minuto no sirvió de nada para detener la bola de nieve que él mismo había puesto a rodar. Sus seguidores, pues, siguieron adelante. La idea de usar la religión para ganar estatus y dinero no se murió con él. Al contrario, se convirtió en una fuente constante de problemas, de orgullo, de divisiones, de persecución, un veneno que seguiría afectando a esa sociedad por generaciones.
De hecho, esta historia nos muestra un patrón, un ciclo que se repite una y otra vez, no solo en estas crónicas, sino en la historia de la humanidad. Es ese ciclo casi inevitable en el que la prosperidad lleva al orgullo. El orgullo genera conflicto y el conflicto, al final, obliga a aprender una dura lección sobre la humildad para poder restaurar la paz. Y esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá de este relato antiguo. Una vez que una ideología que divide y destruye se ha instalado en una cultura, ¿cómo se defiende una sociedad de ella? La historia de Neor nos enseña que eliminar al mensajero no siempre es suficiente para eliminar el mensaje.